Volvemos aquí desde la Plaza Venezuela, en Caracas, Venezuela, transmitiendo en el programa que se ha venido a desarrollar aquí precisamente porque hay tres acontecimientos ahora en Caracas que hemos sido, pues, de alguna forma convidados a participar en ello. Primero hay un homenaje a Hugo Chávez Frías. El lunes, el presidente o el comandante eterno, el comandante supremo, como se le llama aquí para satisfacción de los latinoamericanos, Hugo Chávez Frías está cumpliendo 60 años de su nacimiento, de su natalicio. Y hay una celebración aquí, una conmemoración con respecto a ese acontecimiento. Hay un homenaje a Hugo Chávez Frías. El martes está Mercosur aquí en Caracas. Mercosur son los países de América del Sur que tienen un mercado común. Acuérdese que en los últimos años se crearon también organismos políticos muy fuertes, como UNASUR, que ya es toda la unión de países de América del Sur, donde participó mucho Lula, Chávez, Correa, Cristina, todos los presidentes. Bueno, el presidente Kirchner, que fue uno de los creadores de UNASUR. También tenemos la CELAC, la Asociación de Países de América Latina, esa comunidad de países de América Latina que fue el sueño de Bolívar. Congreso anfictiónico en Panamá fue realmente el inicio de todo este proceso de la unidad latinoamericana. Morazán hablaba de la unidad centroamericana. Ya varios escritores, incluyendo a Valle una vez en unos escritos habló precisamente de la necesidad de que Latinoamérica fuera un conjunto de países que nos unía la lengua, el ambiente, nuestra cultura. Hoy lo estamos viviendo aquí en Caracas, Venezuela. El país de las mayores reservas petroleras casi del mundo se ha convertido en un paradigma. ¿Por qué Venezuela sigue siendo el dolor de cabeza de los Estados Unidos? ¿Por qué Venezuela, aunque el comandante Hugo Chávez Frías ya descansa en paz, sigue doliéndole la cabeza a sus acciones? Fue tan fuertes sus ideales que los pueblos latinoamericanos se siguen inspirando en ellos. Uno de ellos es la formación del socialismo del siglo XXI. Un socialismo nuevo, renovado, un socialismo que interpreta su época y genera todo un proceso de conciencia, de soberanía, como lo dijo Patricia, Ricardo y Rafael, de independencia y además de democracia para nuestro pueblo. Seguimos, Rafael, contigo. ¿Tienes ahí un micrófono? Sí, aquí tengo micrófono. Hay que decir categóricamente que estamos en el país donde se construye un nuevo modelo, socialismo del siglo XXI. ¿Y qué es eso? Presidente y compañeros, aquí en América Latina los gringos quisieron construir un área de libre mercado, el ALCA, convertir a América Latina en un gran mercado bajo el control de ellos. Y los pueblos de América Latina, y con Chávez a la cabeza, dijo no al ALCA. Y él propuso el ALBA, Alternativa Bolivariana para las Américas. ¿Y qué es el ALBA? Es la recuperación de los recursos naturales de Venezuela. Lo que usted dice, las grandes reservas mundiales de petróleo están aquí. ¿Y el ALCA? ¿Y el ALCA? Sí, y el ALCA era todos los recursos para los norteamericanos. Y Europa. Sí, Europa. O sea, ¿qué pasaba antes de que Chávez no estuviese en el poder? Todos estos recursos, el petróleo, era para las grandes multinacionales. Y Chávez dice, no, este recurso le corresponde al pueblo, a los venezolanos y a los latinoamericanos. Y crea Petrocaribe para apoyar a los pueblos más pobres, a los gobiernos democráticos. Eso que quede claro, a los gobiernos democráticos, gobiernos que intentan impulsar dictaduras, opresores del pueblo, que mantienen en la más extrema pobreza a los pueblos, que cuando los pueblos reclaman legítimos derechos, lo que hacen es reprimir al pueblo. No tienen derecho a Petrocaribe. El caso de Honduras, ¿verdad? Entonces, eso es muy, muy importante. Y por otro lado, ¿quién ataca a Venezuela? Por ejemplo, Venezuela ha estado en los últimos meses, especialmente después de la muerte del comandante, cuando Nicolás Maduro asume
asume por decisión soberana del pueblo. ¿Quién empieza a atacar tanto a Venezuela que se ha creído que aquí están en una guerra civil? Claro, y le declararon la guerra a Venezuela. ¿Quién es? Estados Unidos. ¿verdad? Pero Estados Unidos son las transnacionales. Las transnacionales. Del el gran petróleo. capital Quieren del recuperar el petróleo. Del petróleo. Inclusive cuando usted quiso recuperar el petróleo, ¿verdad? Con Petrocaribe, esas empresas transnacionales conspiraron. Financiaron el golpe de Estado. Entonces hay que tenerlo claro el pueblo de Honduras, esa situación. ¿Qué recursos tenemos nosotros entonces? Que tenemos las minas, Claro, los ríos, tierras, los bosques. agua, Quieren privatizar el bosques, Cajón. minas. Quieren privatizar la ENE, yo creo que ya la Pero privatizaron. nuestro pueblo está en extrema pobreza, ¿no? Con enormes recursos naturales. Ese es el modelo capitalista. El modelo socialista es como nos decían aquí los compañeros del PCV, aquí cero analfabetismo. Ahora, cero analfabetismo, mientras en Honduras tenemos 16 al 20% de analfabetismo. Creció después de eso, del golpe de Estado. Claro, pobreza, miseria, deuda, desempleo, crimen, ¿verdad? asesinato, Sin embargo, todo eso aquí, ha crecido. El 4%, ¿verdad? Se ha logrado reducir tanto el desempleo que está en el 4%. Y es un proceso. Parecido con Europa. Sí, ¿verdad? claro. Y la participación ciudadana, no hay democracia en el sistema capitalista. En el sistema socialista impera la democracia, impera el pueblo, ¿verdad? Impera la participación. ¿Hay una crisis del sistema capitalista, Ricardo? En general, el capitalismo es un sistema que genera crisis, porque es su naturaleza fundamentalmente extractiva y explotadora, lo obliga a generar crisis en las sociedades. Impone modelos que no funcionan en armonía. Para progresar, para moverse, necesitan naturalmente recurrir a todos los expedientes posibles que generen crisis, que unas veces son políticas y otras veces desarrollan hasta esquemas de violencia muy sofisticados. Ahí está la represión, que se utilizan con fines muy bien estructurados y que además han sido planificados durante décadas y aplicados a nuestros países. Una por pregunta décadas. así, muy insidiosa, para los que defienden el sistema. ¿El capitalismo ha funcionado en algunos países? En realidad el capitalismo funciona en todos los países, el problema es que funciona para unos pocos. No, pero hay países que han generado riqueza en su conjunto. Mire, yo tengo... Los tigres asiáticos, por ejemplo. La información sobre Honduras, por ejemplo, Honduras genera riqueza. Hay muchos ricos en Honduras que van a pasar a la Riviera Francesa sus vacaciones o que tienen chalets en Suiza. El problema es que la riqueza que generan es desproporcionadamente mal distribuida. Y entonces las pocas manos que reciben todo el dinero siguen recibiéndolo siempre. El neoliberalismo, el capitalismo generaron desde el principio la idea aquella que desde Adam Smith dijo, bueno, que había una mano invisible, y Friedman decía, el papá del neoliberalismo, que en este sistema simplemente lo que se produciría era tanta riqueza que se iba a rebalsar de la mesa de los ricos el montón de sobras para todos los que estaban abajo. Otros lo hacen la analogía con un balde y decía, o con una cubeta que se llenaba tanto que se rebalsaba. Ahora, El problema es que la cubeta nunca deja de crecer. como estamos hablando... Un barril sin fondo. Sí, nos hemos crece pasado... y crece y crece, entonces nunca hay derrame. Nos hemos pasado un poco a hablar sobre el análisis del sistema. Yo te hago una pregunta. Tú que eres escritor, que haces análisis y que eres pues un analista político, también económico, ¿realmente hay un capitalismo en Honduras? Porque yo siento que en Honduras lo que hay es un feudalismo de explotación y saqueo. Ahí ni siquiera, mira, el capitalismo, al principio el capitalismo es la competencia, ahí no hay competencia. Bueno, está llena de monopolios, de oligopolios, la de trata. privilegios, de concesiones, de exoneraciones. Entonces, ¿qué es realmente lo que funciona, que ha empobrecido, que la gente hoy está siendo expulsada? Hasta los niños están yéndose de los países de Centroamérica porque ya no soportan ni el crimen, ni la violencia, ni la deuda. Bueno, yo creo que debemos ser muy claros. El principio de competencia no es el fundamento del capitalismo. El fundamento del capitalismo es el capital, que no es lo mismo que dinero, es una relación social. Y es una relación mediante la cual un grupo
se apropia del trabajo de muchos. Entonces, debemos también ser muy claros. El capitalismo ha mutado durante los últimos 200 años y hoy no tiene la misma forma que tenía en el origen. En consecuencia, lo que hoy tenemos es la forma más salvaje, porque en todo el mundo tiende a fracasar para los pueblos y para las sociedades. En Europa tenemos grandes ejemplos. La sociedad española, que se integró después de la dictadura franquista a un sistema de libre mercado, es hoy una sociedad sumamente empobrecida. Lo mismo pasó en Grecia. No estoy hablando de sociedades como las nuestras. Y aquí, en Honduras, especialmente en Honduras, vivimos un capitalismo dependiente desde hace mucho tiempo, que ha ido tomando diferentes formas y que fue diferente en los años 60 y los 70, pero la característica más importante hoy en día es que los grandes capitales destruyen el Estado con la intención de que éste les sirva solo para una cosa: recibir el impacto social de los daños que ellos provocan. Muy sin bien. que tenga acceso el Estado a la capacidad de invertir en sus pueblos. Este es un buen concepto. La deuda social y el fracaso del sistema capitalista lo pagan los más pobres, los más vulnerables. Ahora, el Carlos Marx, en el manifiesto del Partido Comunista, creado con Engels, decía que la revolución más grande la ha creado la burguesía. Cuando la burguesía generó riqueza, creó tantas empresas, toda la mecanización industrial que se dio en Europa, precisamente cuando nació este sistema capitalista, hoy lógicamente se le denomina como capitalismo del desastre, capitalismo salvaje, capitalismo explotador. No es ni siquiera el principio liberal del capital, es realmente un saqueo a nuestras naciones. ¿En eso estamos de acuerdo, Patricia? Estamos de acuerdo bajo un principio histórico que no tiene que ver con ideas y con ideologías o que uno es de este partido y aquel es de aquel, sino está demostrado en la historia, ¿no? El capitalismo en los pocos regiones del mundo donde el capitalismo ha sido relativamente exitoso son aquellas regiones cuyas crisis profundas no las resolvieron matando de hambre a su gente, sino matando de hambre a nuestros pueblos. Nos hicieron colonias, nos siguen teniendo como colonias de sus transnacionales para poder llevarse nuestros recursos y que su gente crea que ese es el éxito del capitalismo. El éxito del capitalismo es el fracaso de nuestros pueblos. Exacto. El éxito de los países ricos es la miseria de mi pueblo, es el hambre de mis niños. Son los migrantes yéndose para allá a ser niños presos del sistema capitalista que mató de hambre a sus padres para que sus gentes en esos países del primer mundo, tan defendidos por nuestras derechas locales, no sientan las grandes crisis que, como diría Ricardo, son consustanciales, son propias, son obligatorias dentro del capitalismo. Porque o vive el capital o vive la gente. Hay ejemplos que son prácticos. ¿Se acaba el capitalismo? ¿Tiene fin el capitalismo o solo se está transformando para ser más explotador? No entendí la pregunta. ¿El capitalismo tiene fin, así como tuvo el feudalismo, como tuvo el esclavismo, o solo se transforma para convertirse en más imposiciones, más explotación y más saqueo? ¿Cuál es el final de este proceso? Yo creo que aquí es importante entender que el capitalismo, como todos los otros modos de producción de lo que estamos hablando o que usted mencionó ahora, son procesos que sobrepasan la vida biológica de cualquiera de nosotros. Entonces, el tiempo que va a vivir. Sí, yo no puedo ser profeta y decir esto se va a terminar y cuándo. Pero tenemos la certeza, por lo que nos enseña la historia, que todas estas cosas comienzan y terminan. No, pero tenés que decirle a la gente si se va a terminar o no, porque si le decís que no se va a terminar, se unen. Yo creo que y si se va a terminar, se vienen para acá. El capitalismo no es un sujeto, es lo que tenemos que comenzar a dar. Entonces yo creo que el capitalismo, la vida del capitalismo depende de los pueblos. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que se está construyendo. Aquí se está se dice, bueno, ayer decía, socialismo. Bueno, yo voy a ayer decía, solo un puntito. Qué poco democrático que es este programa, compañeros.
bueno, Mire, yo voy a darle la opinión. Solo Salgado Hablamos habla, de... solo Salgado habla. Yo no quisiera, ¿cómo Solo se llama? Salgado No, pero habla. es que- ¿Qué no, gente no. perdida? Hace grosero, pero resulta No que solo no he él, terminado de pero decir. no Bueno, me termine, ha dado pues, termine. espacio para mi Termine, opinión. compañero. Yo solo, la verdad que no, trata de no solo se trata de una opinión, los procesos tienen como actores a los pueblos y nuestro pueblo va a ser o es capaz de terminar con cierto. lo que hoy lo está arruinando si se porta militante, que es lo que hace hoy el pueblo de Venezuela, ser militante luchando contra el capitalismo. Bueno, pero acuérdese lo que dijo Cierto. Nicolás Maduro ayer. Ni izquierdismo ni transformismo. Bueno, ¿Qué pero es le voy a explicar izquierdismo? esto. Correcto. ¿Qué es Lo dijo izquierdismo? Lenin. Hablemos de izquierdismo, Lo miren. dijo Lenin. Pero yo quiero complementar, no quiero, yo creo que Salgado está en lo correcto, pero complementarlo con algo muy simple. El capitalismo, vámonos a la etimología. Capitalismo viene de capital, igual que socialismo viene de sociedad. Para que pueda vivir, el capitalismo está destinado y condenado a morir por dos razones. En primer lugar, no puede subsistir sin gente. Y la única manera que el capitalismo triunfe es matando a la gente. Y cuando no haya gente, porque está muerta de hambre, porque se acabó con el planeta, acabó con nuestros campos, con nuestros bosques, con la capacidad de producir maíz, frijoles, cuando ya no tengamos lluvias, porque el capitalismo es salvaje, convierte todo en dinero, concentra todo en pocas manos. Y a nosotros, ¿a qué nos condena? Que le diga a nuestro pueblo que lo está viendo en este momento. ¿A qué estamos condenados día a día? El capitalismo, ahora, claro, va a acabar primero en aquellos países y naciones y en sociedades que, como dice Ricardo, ¿no?, puedan abrazar la conciencia fundamental de la transformación, hagan de la política una herramienta de transformación y no de lucro, y hagan de la conciencia social una tarea permanente contra el hambre y contra la injusticia, no de los discursos y los debates infructuosos. Entonces ahí va a acabar primero, pero está condenado a terminar porque o acaba con la humanidad o la humanidad acaba con el capitalismo, y bajo las dos condiciones está Pero decía destruido. Nicolás Maduro ayer en su discurso, ni izquierdismo ni transformismo. El izquierdismo Porque hay es gente un que- término de la izquierda, Ajá. y se lo voy a explicar. Es un término que viene de un proceso fundamental del pensamiento leninista. Mire, yo nunca fui parte de un partido comunista y tengo una mediana formación marxista, pero Aquí no creen el eso. leninismo, no, es que todo lo que suena a no intereses para quienes concentran el capital y todo el poder en mi país, y está bien, además me honra, ya quisiera yo. Bueno, ya quisiera. Ahora fíjese, ¿no? El izquierdismo es, la llamó Lenin, es la enfermedad infantil del comunismo. ¿Por qué? Porque es aquellos sectores que, por ejemplo, en Honduras, sabiendo que nuestro pueblo no está en condiciones para organizarse en torno a una revolución radical, repentina y definitiva, vienen y se enfrentan a nosotros y nos dicen: ustedes están traicionando al pueblo, empiecen a expropiar. El dogma. Empiecen a expropiar. El fundamentalismo, correcto. Empiecen a matar, o sea, sí. etcétera. Ese es Salgado, ese El es Salgado. fundamentalismo, eso es peligroso, y por suerte que no es Salgado, que conste que usted no dijo algo de Ricardo que yo quiero decirlo acá. Vaya, pues. Mi compañero aquí es el coordinador general del Partido Libertad y Refundación, Sí. Saludos, saludos. diputado ante el Congreso Nacional, mi compañero aquí, diputado ante el Congreso Nacional en la Rafael Secretaría Alegría. Sí. y en la dirección del partido, y aquí el compañero Ricardo Salgado, un intelectual y analista, secretario además de- secretario de Relaciones Internacionales Internacional. de Libertad y Refundación. Pero solo para la izquierda busca. Y fíjese en esto, yo se lo digo por esto, porque el capitalismo, hablando del izquierdismo y el capitalismo, Sí. ambos dogmas Sí. son los que detienen los procesos revolucionarios, que solo avanzan cuando se arman de identidad propia, Aquí, claro. de historia propia, de experiencia propia, y ese es el socialismo del siglo XXI. Ah, El bueno. siglo XXI no es diferente. Perfecto, al no fin. es diferente al socialismo del siglo XX. Al no. fin alguien vino a explicarlo Lo porque diferente es Porque cómo Ricardo se tiene, llega a él. tiene varios programas conmigo, Ricardo, y todavía me siguen haciendo la programa. Mire,
el socialismo del siglo XXI es la interpretación real de la sociedad desde el punto de vista dialéctico de hoy. Sí, que es correcto. Correcto. No es el socialismo del siglo XX allá que tuvo tantos problemas en Europa del Este. No, es el socialismo de esta época. Y es lo que generó Hugo Chávez Frías aquí desde Ahora, Caracas, en Venezuela. defensa del siglo XX, compañero. Mire, el socialismo realmente no ha cambiado sus fundamentos. No lo ha cambiado. No, porque ¿qué es el socialismo? Es que no se concentre en la tierra, sino que se distribuya entre los campesinos, entre nuestro pueblo y entre aquellos que realmente la quieren hacer producir. No entregársela a las transnacionales. El transformismo, ¿no?, que hablaba... ¿Qué es el socialismo? Que los especuladores de la banca, de los bienes y servicios, para conseguir una ganancia no merecida y una ganancia salvaje, no maten de hambre a nuestra gente. Claro. Que nuestros niños puedan ir a la escuela en vez de emigrar, que nuestros jóvenes en vez de ser asesinados o llamados a una mara puedan estudiar y salir adelante. El Nuestros socialismo activistas puedan leer su tiempo. Socialismo es que tengamos comida, educación, nosotros, salud, derecho a la vida, derecho a la felicidad. Y además de construir organizaciones políticas, debatir ideas libremente, sin golpes de Estado, sin represión. Y que sin solo mentiras. puede darse en un largo proceso. Como No es de decía, la noche a la mañana. decía Fidel Castro hace poco, en una reflexión, decía, la manera más salvaje de buscar la justicia es el capitalismo. Entonces, la justicia para pocos. Sí, y Fidel lo sabe. es que como el que plantea esta dicotomía de los dos sistemas plantea que los dos buscan justicia, nada más que uno lo busca en una forma, para unos y el otro para otros. en una forma irresponsable, en una forma que ya demostró que acumula y que desprecia y además excluye a grandes mayorías, y el otro está buscando una forma de entendimiento social, de empoderamiento de la ciudadanía, de democracia, de participación. Son los dos conceptos que hay que aplicar. Yo te agradezco esas aclaraciones, Patricia, y también a Rafael y a mi amigo Ricardo Salgado, porque entremos en esta última parte, a la parte de transformación, porque decía Nicolás Maduro, mire, hay algunos aquí generales de la división, o sea, dirigentes que se dedican a dividir en vez de construir. Y hablaba de ese espíritu también, de hacer remiendos, de parches, de las transformaciones que al final lo único que producen es más pobreza y más hambre. ¿Salgado? Sí, nuevamente no entendí. Es que está muy lejos. Muy bien, muy bien. El micrófono lo oye en nuestro pueblo. Dos términos. El izquierdismo como una enfermedad infantil, que ya creo que la discutimos, del comunismo, que distorsiona la realidad por el dogma, y hoy también el transformismo, el querer transformar las cosas pero no cambiarlas. O sea, el socialismo cambia las cosas. El reformismo. El reformar cosas superficialmente. Bueno, yo creo, y aquí debería comenzar yo diciendo, en efecto, el socialismo no ha podido cambiar porque todavía no ha podido llegarse a construir propiamente lo que es el socialismo en ninguna parte. Exactamente. Luego, cuando habla del izquierdismo, y yo creo que en el izquierdismo está precisamente el impedimento más grande para que el socialismo se construya, simplemente porque el socialismo es vida y es dinámica, es dialéctica, todo se mueve. No se puede encasillar a los pueblos en fórmulas. Los pueblos no funcionan metidos en un molde. En consecuencia, cuando se pretende tomar un manual, tomar un libro y seguir una receta como que fuera una receta de cocina, o como que lo que está escrito es una religión, entonces naturalmente tenemos que terminar chocando con la sorpresa de que la cuestión teórica no nos sirve. Ricardo, pero a usted lo acusa mucho de dogmático, claro, de fundamentalista. Que no estudian, porque eso también lo dijo ayer y lo dijo el comandante Chávez. O sea, nuestra obligación es estudiar. Y además, dijo ayer el presidente Maduro algo importante, esto debe ser producción heroica. Aquí estaba parafraseando a Mariátegui, no es nuevo en nuestro continente. Histórica y heroica. Hay que producir histórica ideas. Y heroica. No solo se trata de copiar, no solo se trata de ser calco, se trata de construir teorías revolucionarias
para llevar la praxis revolucionaria. No puede existir una sin la otra. Pero si nosotros aquí salimos con los libros, en este libro dice tal cosa, entonces nosotros estamos ignorando nuestra realidad y sobre todo estamos ignorando a nuestros pueblos. Entonces aclaramos. Que construye todos los días. Todos los días, entonces, la cotidianidad, es eso lo que nosotros debemos aplicar para entender cómo construimos el socialismo. Entonces aclaramos exactamente lo que tú estás diciendo. O sea, los que te califican de dogmático y fundamentalista y extremista es porque no conocen tu pensamiento. Entonces los invitamos a ver Látigo contra la corrupción, porque aquí Ricardo Salgado estará exponiendo en forma permanente con Rafael Alegría, Patricia Isabel Rodas, las formas innovadoras de análisis de nuestra sociedad para ser objetivos, ser claros. Las sociedades no cambian de la noche a la mañana, son procesos y los procesos llevan pasos que no se pueden soslayar. Honduras está en un proceso de transformación y de cambio. Le guste o no le guste escucharlo, los procesos de cambio que nacieron en Honduras cuando se firmó la alternativa bolivariana para las Américas están caminando todos los días hacia una mayor independencia, mayor libertad, mayor soberanía y en busca de la justicia y además identificando nuestros enemigos comunes, nuestros enemigos que no nos dejan progresar, esas imposiciones transnacionales que aprisionan a nuestro pueblo para que no despegue su economía. Queremos un país libre, un país abierto, un país económicamente competitivo que sepa vencer el destino que nos asigna hoy este modelo de explotación del cual todos somos víctimas y del cual tenemos que escapar, Patricia. Sí, y si me lo permite completar estos conceptos suyos, ¿no? Me parece fundamental decir algo maravilloso, y voy a parafrasear a un gran poeta, ¿no? Dimos el primer paso, compañero, y no pararemos de andar jamás. Ahora mire, al respecto de lo que se está planteando, hay cosas que yo creo que tenemos que aterrizarlas a las preocupaciones cotidianas de nuestro pueblo. Yo recuerdo, y estaba recordándolo cuando estaba escuchando, cuando en algún momento de nuestro gobierno del Poder Ciudadano, a mí me invitaron unos empresarios en San Pedro Sula para que les explicara cómo era ese terrible giro que había dado el presidente Zelaya y que ya en vez de pedirle al Fondo Monetario Internacional el permiso y la autorización para actuar en determinada dirección, había decidido preguntarle al pueblo hondureño en unas asambleas de Poder Ciudadano qué era lo que se debía hacer en lo cotidiano y además en los cambios estructurales en la economía, con los empresarios, con los sectores de la sociedad, etcétera, ¿no? Y estaban verdaderamente asustados, pero eran buena gente esos empresarios, ¿no? Y una de las cosas que a mí me impresionó es que uno de ellos me dice, mire, usted tiene que entender que nosotros somos los empresarios. Nosotros no somos ni los ladrones que se han adueñado de los recursos del Estado y de este pueblo. Y tampoco somos los que aportan sus brazos y su sudor. Nosotros somos los empresarios. ¿Y sabe qué? Queremos entender esto para poder saber cuál es nuestro lugar en este país. Porque si un día de estos a un oligarca, él no le decía oligarca, a una de las 7 familias en Honduras, dueñas de todo, porque todo se lo apropiaron desde Conadi, desde las empresas del Estado, pues no se las robaron, no se las regalaron, nunca empeñaron un segundo de trabajo en ellas, más que todo lo que tenían que hacer con un diputado, con un presidente para que se las concediera. Entonces estos empresarios preguntaban, ¿y si un día de estos amanece un fulano de esos y apaga el switch? ¿Qué va a pasar con nuestras empresas? Que son las que hacen la industria, las que empacan, las que maquilan. Y por otro lado, decía, si esto no lo entienden los que aportan sus brazos y el sudor, las dificultades que tenemos los empresarios de este país para trabajar por culpa de las cúpulas empresariales y políticas, entonces explíquenos hacia dónde va el presidente Zelaya. Muy bien. Fíjese bien la pregunta. Vamos a ir al segundo segmento con estas respuestas que nos invita Patricia a buscarlas en el programa que estamos hoy transmitiendo, fíjese bien, por primera vez, Látigo contra la corrupción. Saludos, Edgardo y Mario Castro. Desde la Desde Caracas. Revolución Bolivariana.